Bueno, pues continuamos en literatura renacentista y vamos a ver un diálogo del diálogo de la lengua de Juan de Valdés, que tuvimos ocasión ya de verle la semana pasada, a propósito de la opinión de Valdés respecto a la lírica del cancionero, ¿no? Donde evaluaba, ¿no? brevemente, ¿no? Pues cada uno de los géneros, o los principales géneros que aparecen en el cancionero, ¿no? Romances, villancicos, preguntas, invenciones, canciones, ¿no os acordáis? ¿No? Pues hoy vamos a ver la opinión de Valdés respecto a los libros de caballerías, ¿de acuerdo? Entonces leemos el texto y lo vamos comentando, porque además ya, fíjate, no nos queda nada de tiempo, así que tampoco podemos hacer mucho más. Venga, pues a ver si consigo hacerle avanzar. Leo, dice así: Marcio, la M es de Marcio, ¿no? Hemos dicho que los interlocutores del diálogo de Valdés, ¿os acordáis? ¿Cuántos eran? Eran tres, ¿no? Es un diálogo a cuatro con Valdés, ¿no? Hablaba Marcio, que era el que sabía, es el italiano, el extranjero, pero que conoce la lengua de una manera avanzada, la lengua española. Coriolano, que era el que conocía la lengua pues en menor grado, ¿no? Era aprendiz, también italiano. Y Torres, que también le llaman Pacheco en otras ediciones, lo mismo da Torres que Pacheco, ¿no? Que era el natural de la lengua, es decir, el que conocía bien la lengua española por ser natural de ella, ¿no? Esos son los personajes, tal. Entonces ponemos las iniciales, ¿no? Y entonces Marcio, en esta parte, ya estamos al final del diálogo de la lengua, ¿no? Porque si hemos hablado de fonética, de morfología, de semántica, ¿no? Al final hablamos de literatura, ¿no? Y habíamos hablado de los principales poetas del siglo XV, de Juan de Mena, ¿no? Habíamos hablado del cancionero, ¿no? Y ahora dice, pues vamos a hablar de la prosa, ¿no? Y entonces de la prosa, fijaros, va a hablar de los libros de caballerías, que es un fragmento que nos va a ocupar, va a hablar de las crónicas de la prosa histórica, y va a hablar de Mosén Diego Valera, de la crónica valeriana, y va a hablar, por lo tanto, de la prosa histórica, va a hablar de la novela sentimental, de la cárcel de amor, va a hablar de la Celestina. Todos estos géneros en prosa son objeto de la opinión de Valdés. Como veis, va a englobar tanto la lírica, ¿no? Como la prosa de ficción o la prosa histórica, ¿no? ¿De acuerdo? Todos esos géneros van a ser objeto de esa valoración, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar, vosotros hacerlo todo, ver todo el asunto, además está bien, ¿no? Que lo leáis, y además debéis, porque es lectura obligatoria, ¿no? Pero es en lo que nosotros vamos a centrar ahora, es en los libros de caballería, ¿no? Y dice así el texto, dice Marcio: ¿habéislos vos leído? Claro, como no tenemos el antecedente, ¿no? Es decir, ¿habéis leído qué? ¿Qué es los? Los libros de caballería. Claro, los libros de caballería. Dice, sí, que los he leído. ¿Qué es los? Muy bien, porque parece que ha habido un problema. Bueno, no sé, yo no he tocado nada. Soy inocente. ¿Y qué puedo hacer? ¿No te puedes volver a conectar desde ahí? Y yo estoy conectado. Yo no se ha fundido el cacharro este, ¿sabes? Porque aquí no hay ningún problema. Aquí está los que nos siguen normalmente, asisten, es decir, Paloma, Cristina y Millán, pues siguen ahí, ¿no? ¿Hay algún problema, Paloma, Cristina, Millán? No, se ve bien, vamos, yo solo veo la pantalla. Todo bien, ¿no? Vale. Sí, es un problema de aquí, de nuestra pantalla, ¿vale? Así que ahora se pondrá en marcha. Bueno, en cualquier caso, sigo leyendo, ¿vale? Después lo recuperamos. Dice, ¿habéislos vos leído? Sí que los he leído. ¿Todos? Y dice Valdés, todos. Dice Marcio, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? ¿Qué es la conclusión que podemos sacar de aquí de estas pequeñas palabras? Que está sorprendido de que se haya leído tantos libros. Eso es. La idea es que son muchísimos, ¿no?, los libros de este género. Es lo que es como estamos diciendo, ¿no? Por eso está esta cosa, ¿no? Es lo que podemos deducir de ese asunto, ¿no? Fijaros, yo os he puesto ahí la portada del Amadís. No, ¿ese cuál es? Ese es el Caballero del Cebo, ¿no? El invencible caballero... No, ese es el invencible caballero Primaleón.
Es que no lo veis ahí, lástima, ¿no? Porque os he ido poniendo las portadas. Así. ¿Dónde? A la derecha. Aquí. Pulse para empezar. ¿Y ahora qué? Pizarra, ¿no? Compartir pantalla, no. No. Bueno, da igual, porque es que si no, no... No lo vamos a terminar. Claro. Venga, sí, además es que nos tenemos que ir. Entonces, lo siento que no lo podéis seguir ahí, pero es así. Venga, pues venga, tenemos que terminar porque ya es tardísimo además. El siguiente dice, y 10 años, los mejores de mi vida, que, no sé si me he saltado uno, ¿no? Está bien, pues habla Valdés, ¿no? Dice, ¿y cómo es posible, no? Y pues es posible por eso, ¿no? Dice, porque 10 años, los mejores de mi vida, que pasé en palacios y cortes, no me empleé en ejercicio más virtuoso que en leer estas mentiras, en las cuales tomaba tanto sabor que me comía las manos tras ellas. Y mirad qué cosa es tener el gusto estragado, que si tomaba en la mano un libro de los romanzados en latín, que son de historiadores verdaderos, o a lo menos que son tenidos por tales, no podía acabar conmigo de leerlos. Y ahora le responde Marcio. Esa es cosa tan natural que no nos maravillamos de ella. ¿Qué es lo natural? ¿De qué no se maravilla? ¿Eh? ¿Que no se los terminaba de leer? ¿El qué? Los libros en latín. Los libros serios, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que terminaba de leer? Los de caballería. Exacto, ¿no? Y no solamente los leía, sino los leía cómo, dice, comiéndose, se comía las manos, ¿no? Tanto sabor que comía las manos tras ellas, ¿no? Tras las historias de caballeros andantes, ¿no? Es decir, que los leía como si se comía las manos con gusto, con pasión, con ficción, ¿no? Que los devoraba, efectivamente, por eso se los ha leído todos. Porque en ese tiempo que pasó en la corte, ¿no? Pues no hacía otra cosa, ¿no? Que entretenerse con estas mentiras. Fijaros, les llama mentiras, ¿no? Lo digo porque esto de los libros de caballerías, ¿no? Va a ser, de alguna manera, en los autores humanistas, ¿no? Luis Vives, ¿no? ¿Cómo pensáis que son estas historias tratadas? ¿Bien o mal? Mal. Mal, ¿no? Fijaros que... Son de amoríos y cosas así, ¿no? Eso es, y de caballeros y de aventuras, ¿no? De aventuras más o menos extraordinarias. Fijaros, no es muy diferente a cómo son de extraordinarios los libros sentimentales, porque no os parece extraordinario todo lo que pasa en Cárcel de Amor, ¿no? Es decir, representar todos los pensamientos. Pues veis, pues lo extraordinario ahí está en el ámbito de lo amoroso, de la explicación de los, vamos a decir, de los estímulos, ¿no? De los mecanismos, ¿no? Propios del amor, ¿no? La tristeza, el llanto, la congoja, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y en estos lo extraordinario está en las hazañas, en los acontecimientos, en los hechos, ¿no? Que pueden ser completamente, ¿entendéis?, fuera de lo verosímil, ¿no? Eso lo va a criticar Valdés unas líneas más abajo de las que yo os he cogido, ¿eh? Ahora se va a limitar a criticar los vocablos y otras cuestiones, ¿no? Que no le gustan de los libros de caballerías, ¿no? Y después ya entraremos al asunto de eso de lo inverosímil, ¿no? De estas historias, ¿no? Y sobre todo, las historias de mentira, ¿por qué? Porque son como, eso es, prosa de ficción, frente a la prosa histórica, que será, como acabo de decir, prosa histórica o didáctica, ¿no? Que esa será de mentira, o ¿cómo la llamamos a esa? A lo mejor es tan mentirosa como la otra, ¿no? Pero a esa la concedemos, ¿no?, el rango de verdad o de verdadera, ¿no? Frente a las historias fingidas, ¿no?, literarias, las historias históricas, entre paréntesis, verdaderas, ¿no? O que pasan por tales, ¿no? Que cuentan hechos que han ocurrido, ¿no? Pero las historias de mentira, pues no ha ocurrido nada, ¿eh? Alguien se ha inventado, ¿no? Conforme a lo verosímil, las cosas que le pasan a la Amadís, pero esas cosas no han ocurrido, ¿no? Sin embargo, lo digo porque veníamos de la otra clase, ¿no? Lo que le ocurrió al padre de Jorge Manrique cuando escaló la fortaleza,
Eso sí ha ocurrido. No que escalara la fortaleza, sino que tomó la ciudad, ¿no? Porque historiadores nos lo cuentan, o este otro mismo, ¿no? En lugar nos cuenta eso. Pero eso ha ocurrido. Pero lo que le pasa a Oriana y a Urganda la desconocida y a todos los personajes de la Amadís, ¿no? O Primaleón o todos estos caballeros andantes, pues son cosas que son extraordinarias, ¿no? Y que sobrepasan tal, además de ser prosa de ficción, ¿no? Prosa de mentira, ¿no? Pero fijaros, va a estar por eso precisamente, ¿no? En el punto de mira, ¿no? Pues de muchos moralistas, humanistas. Santa Teresa también va a hablar de los libros de caballerías, ¿no? Y después el Quijote no va a ser otra cosa más que, bueno, va a ser tantas cosas el Quijote, pero una de ellas ¿qué es el Quijote? Una crítica, ¿no? Una sátira. Bueno, pues será una sátira, una parodia, ¿no? ¿Pero de qué? De los libros de caballerías. De los libros de caballerías. Claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que no deja de tener, ¿no? La parodia, ¿no? No deja de tener, ¿no? Pues un cierto tono, pues como hemos dicho, crítico, ¿no? Lo que sea, ¿no? Opuesto a esa cosa, ¿no? Pero claro, cuando Cervantes escribe su parodia de los libros de caballería ya no estaban a la moda. ¿Entendéis? La moda era esta época, ¿no? Principios del siglo que estudiamos. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos. Pues ya está. Pues dice, esa es cosa tan natural que tal, ¿no? Es decir, es natural, ¿no? Que devores y que te dediques a los libros de mentiras y que dejaras los de verdad de un lado, ¿no? No es de maravillar porque eso seguramente le pasa a todo el mundo, ¿no? Entre ellos a Santa Teresa de Jesús, que también confiesa lo mismo, ¿no? Que en su juventud era muy aficionada a este tipo de lectura, ¿no? A los libros de caballerías, ¿no? A la Amadís y a todos los que de la serie, ¿no? Que como hemos visto tiene relaciones, muchas, con lo que acabamos de ver, de Abindarráez, ¿no? Porque fijaros, la dueña les desposa, ¿no? Hemos dicho que esa cosa, esos matrimonios ilícitos, esos matrimonios secretos, son muy frecuentes en las novelas de caballería, claro. ¿Entendéis? Bueno, dice, ahora interviene T, ¿no? Es decir, T es el que sabe español y que es español porque es su lengua natural, ¿no? Es Torres, ¿no? Y otras ediciones ponen Pacheco. Lo mismo nos da que sea Torres que Pacheco, ¿no? Interviene Torres y dice, mucho me maravillo, fijaros, ¿qué decía el anterior? Que no es de maravillarse que te gustaran tanto esos libros. Y ahora dice mucho me maravillo. Maravillo y maravillarse. ¿No hay una relación? ¿No? ¿Y qué repetimos ahí? ¿La palabra entera o solamente la raíz? La raíz. Pues ya está, esa es la figura, ¿no? De lo que decís de Amadís, ¿no? Amadís es Amadís de Gaula, ¿no? Aquí os he puesto la portada. Eso os he puesto además una portada preciosa. Ponen la parte de arriba en letras rojas, Amadís de Gaula, abajo hay un grabado, ¿no? Del caballero a caballo, ¿no? Y después pone los 4 libros de Amadís de Gaula nuevamente impresos e historiados, 1533, que es el famoso libro, ¿no? De Juan de Montalvo, que versiona los relatos más o menos que había, ¿no? Sobre este personaje que es el Amadís, ¿no? De los 3 libros que encuentra, y él hace el 4, ¿no? Y es el que triunfa. Bueno, dice, no me maravillo de lo que decís de Amadís, porque, es decir, de todos los libros de caballería, que son infinitos, ¿no? Me voy a centrar en este que es el prototipo de libros, ¿no? Por cierto, ¿cuál es la opinión de Cervantes sobre el Amadís? Le gusta, sí. Es decir, no es que todos los libros de caballerías no valgan para nada, ¿no? Hay unos cuantos, ¿no? Que en la biblioteca, en la quema en la expurgación que hace el cura y el barbero en la biblioteca, pues van salvando determinados libros, ¿no? Y entre ellos, este Amadís, ¿no? Amadís de Gaula. Dice, porque siempre lo he oído poner en las nubes. Fijaros, ¿cómo estamos? ¿En qué registro estamos? ¿En qué registro lingüístico estamos? Coloquial. Fijaros, expresiones coloquiales como comerse las manos, ¿no? Impaciencia, ¿no? Ahora otra expresión, ¿no? Coloquial.
¿Cuál es la expresión coloquial aquí? Poner en las nubes, ¿no? ¿Por qué? Por alabar, ¿no? Pero eso es una expresión hecha, ¿lo veis? ¿No? Entonces, como veis, el lenguaje conversacional que mantienen los involucrados en este diálogo, no huye de estas expresiones, ¿no? Más o menos, o frases hechas, ¿no? Que denotan, pues, un tono, ¿no? De la conversación coloquial, ¿no? Bueno, pues eso, poner por las nubes. Y por tanto, querría me mostrásedes en él, es decir, en el Amadís, algunos vocablos de los que no satisfacen, ¿no? Es decir, ¿qué palabras no te gustan en el Amadís? A pesar de que es una obra que todo el mundo pone por las nubes, ¿no? De buena, que todo el mundo alaba, ¿no? Pues, ¿qué vocablos no te gustan, ¿no? Y algunos lugares a donde no os contente el estilo. Bueno, el estilo es un concepto muy amplio, ¿no? Pero el estilo, las palabras, el estilo, y algunas partes donde os parece que peca en las cosas. ¿Qué son las cosas? Si el estilo, vamos a decir que es la expresión, las cosas ¿qué serán? El contenido. ¿Sí o no? Una cosa puede pecar en la forma o puede pecar en el contenido. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿sería pecar en el contenido relatar un adulterio? Claro que sí. Porque el adulterio está permitido. Estamos en la época, ¿eh? Estamos a... Os tenéis que retrotraer. He perdido el relatar. ¿Cómo lo relataba? Es decir, claro, ¿me entendéis? Lo que os quiero decir. Pues esas son las cosas que pecan, ¿no? Es decir, peca que la doncella se entregue rápidamente al primer caballero andante que llega, porque eso es una lujuriosa. Y ser lujurioso es un pecado de contenido, ¿no? No de expresión, ¿no? Peca o cuando representa cosas que son imposibles o inverosímiles, pues entonces está pecando en el contenido, porque la referencia o el contenido de eso, ¿no? Pues es difícilmente aceptable. Pues eso es un pecado de contenido. ¿Veis? Eso es pecar en las cosas, no en las palabras, en el estilo. El estilo puede ser muy pulcro y estar muy bien escrito, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso le dice, faltas en los vocablos, en las expresiones, faltas de manera general en la expresión o el estilo, o faltas, ¿no? En los contenidos. Por lo que sea el motivo, por lo que eso puede ser una falta, ¿no? ¿Entendemos? Pues eso es lo que le pide Pacheco a este que nos cuente esas fallas en esos tres niveles que puede haber en el Amadís y por generalidad en los libros de caballería, ¿no? Y dice Valdés, larga me la levantáis. ¿El qué? ¿El qué le levanta? La controversia, la disputa, la discusión, la argumentación, ¿no? Porque si tiene que hablar de las voces que le descontentan, tiene que hablar del estilo y tiene que hablar de las cosas que relata, pues le está pidiendo, y de los libros y del Amadís, ¿no? Que son no sé cuántos, son 4 libros, pues le está pidiendo que corta o larga el trabajo, la faena. Larga, ¿no? Y dice el otro Torres, no es tan larga, ¿veis el juego de cómo se van uniendo unas oraciones con otros, no? Larga, larga. No es tan larga que no sea más largo el día de aquí a que sea hora de irnos a Nápoles. Están después de comer y vuelven a Nápoles, pues, antes de la noche. Pues ese tiempo, que es el tiempo del diálogo que transcurren hablando estos personajes que tenemos, ¿no? Es el tiempo que tiene para... es la extensión que tiene para contarle lo que le pide. ¿Lo veis? Y entonces el otro le dice... Y ya entramos, pues,
A ver, me he saltado una, es que nos tenemos que ir ya, nos van a echar. Y 10 años los mejores, ya esto lo hemos leído. Y dice Valdés, pues así lo queréis, sin salir de los 2 primeros capítulos, os mostraré todo lo que pedís. ¿No? Sin salir de los primeros capítulos, ¿no? del Amadís, está claro. Dice, cuanto a los vocablos, ¿no? Las palabras, dice, no me parece que dio... A ver, no me parece, que no veo ya. No me place que diga, como dice, estando en aquel solaz. ¿No? Solaz será el vocablo puesto como anticuado, ¿no? Para decir tiempo o ocasión, ¿no? Por estando en aquel placer o regocijo. Ah, perdón, solaz, estoy equivocado. El solaz es el placer, efectivamente. La otra, dice, tampoco me contenta decir cuando vio ser sazón. Esa es la que estaba comentando antes. Sazón es el tiempo, ¿no? El momento adecuado, ¿no? Pues sazón, Valdés siente que es una palabra antigua, como solaz, ¿no? En tiempo de Valdés ya no dicen solaz. ¿Te das cuenta? Las novelas de caballería son de finales, ¿no? Del siglo XV, ¿no? Y él está hablando ya en el XVI. Y además tiene muchos arcaísmos, ¿no? Aposta, ¿no? Porque parece que la antigüedad, ¿no? Da nobleza al escrito. Bueno, lo que sea. Y dice, tampoco me contenta decir cuando vio sazón, y mucho menos me satisface donde dice, en vos dejo toda mi hacienda. Hacienda, ¿no? En el sentido por todo lo que me toca, todo lo que me importa, ¿no? Dejo en tus manos, ¿no? Todas las cosas que me importan. La honra, la belleza, mi valentía, ¿no? Mi dignidad. Pues todo eso es lo que me importa, no la hacienda, ¿no? Hacienda es una manera antigua de decirlo. Esos vocablos no me parecen anticuados. Me parece que no me gustan, ¿no? Porque son voces antiguas o desusadas o que no le parecen bien, ¿no? Pues veis. Y dice fijaros, ahora viene una cosa muy interesante. Dice, no me suena bien, bueno, ahora el uso de los tiempos verbales, ¿no? Viniera por había venido, ¿no? Y dice, ¿tengo razón? Le pregunta al otro, ¿no? Y el otro le contesta, y ya terminamos, que nos tenemos que ir. No mucha. Dice, ¿por qué? Y dice el que sabe español, porque si esos vocablos se usaban en Castilla en el tiempo que él escribió, pues están bien dichos, ¿no? Y si ya que no se usasen entonces, se usaran en algún tiempo, el autor del libro tuvo más razón en usarlos para acomodar su escritura a lo que en su tiempo se hablaba, o por querer mostrar la antigüedad de lo que escribía, que vos tenéis en reprendérselo. Por lo tanto, ¿está de acuerdo Torres con Valdés? Claro, muy bien, venga ya, lo dejamos aquí y el próximo día pues ya empezamos con el Quijote, y veremos poesía para recordar, porque ya veis que el Quijote está lleno de poesía. El Quijote es un libro sobre la literatura, ¿entendéis? No solamente los libros de caballerías van a estar en el Quijote, ¿no? Sino, bueno, ya lo veremos, ¿no? Y hay muchos poemas en el Quijote, no solamente los preliminares, ¿no? Sino en las historias intercaladas donde aparecen, ¿no? Mucha poesía, ¿no? Intercalada del Quijote. Bueno, cerramos entonces y ya os digo que los 4 últimos días los dedicamos al Quijote si no tenéis preguntas que hacer concretas sobre cualquier parte del programa. Y damos ya por cerrado estas 2 lecturas obligatorias, que no ha sido mucho, pero es que tampoco tenemos mucho tiempo, y si queremos verlo todo, pues es lo que hay. Venga, os despido, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, no, que no hay clase, hasta la próxima, que ya empezamos con el Quijote, ni más ni menos. Así que ya veremos a ver. Vamos a cerrar.